Sintonía Política por Radio Exclusiva 103.7 y ya estamos en comunicación con Carlos el Flaco Vicente. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. Bien, se te escucha perfectamente, por suerte. Bueno, mejor. Bueno, estamos acá con Pablo Goña, Ignacio de Muro. La verdad que es un gusto charlar con vos. Igual para mí poder estar hablando con ustedes y por vía de ustedes con la gente de Santiago. Bueno, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Pablo? Un poco estamos cansados de hablar mucho con los porteños, así que queríamos hablar con gente del interior y siempre queríamos hablar con vos hace rato que estamos intentando esto. Nos interesa, para empezar, Carlito, una mirada tuya sobre este fenómeno tan grande, tan abarcador que es esta pandemia, con tantos impactos diversos en temas, en el mundo incluso. Quizás nunca nos pasó algo en que le esté pasando a todo el mundo igual, digamos, ¿no? Y bueno, y preguntarte cómo lo ves y qué perspectiva ves este debate sobre si esto va a mejorar el mundo, si el neoliberalismo, esto es un límite en las políticas neoliberales, si los sectores progresistas tendremos que incorporar nuevos temas, a nuestros debates, a nuestras acciones de gobiernos, en los modos de producción, en fin. ¿Cuál es tu reflexión más general sobre toda esta época que nos toca? Bueno, como decís vos, lo más general, ¿no? Uh-huh. Lo primero es que 7.000 millones de seres humanos están en cuarentena. Uh-huh. Esto es un hecho novedoso, no pasó nunca en la historia y creo que va a tener consecuencias, porque ya llevamos 4 meses y van a ser seguramente un tiempo más largo hasta que se encuentre la vacuna, y creo que hay un proceso que hoy cuesta descifrarlo, pero hay un proceso donde la gente está reflexionando. Primero estamos pensando, todos estamos pensando, ¿no? Uh-huh. Pensando por qué estamos acá, cómo hemos llegado a una situación de este tipo. Creo que es la pregunta que se hace todo el mundo, más allá del sector social o más allá de la ideología. Que para mí es el primer tema. Y lo que esto pone en evidencia son una cantidad de problemas que no se han resuelto como corresponde, y que la idea dominante en el mundo, que es el neoliberalismo, nos ha conducido en estos 30, 40 años que tiene el control de la mayor cantidad de países en el planeta, nos ha conducido, entre otras cosas, a esta situación, uh-huh, a lo que hoy estamos viviendo. El primer problema, creo que queda absolutamente evidente, es la despreocupación de la salud como problema principal de la humanidad. O sea, el cuidado de nuestra vida es un problema que el neoliberalismo no resolvió adecuadamente, y esto lo muestra en forma absolutamente clara. Uh-huh. Y la ausencia de políticas públicas, esto es evidente en los países centrales del uh-huh sistema y en los países periféricos como nosotros del sistema, de que no hay políticas públicas adecuadas de salud. Justamente que hoy tengamos que estar viviendo en una situación de cuarentena todo el planeta, que es una medida sanitaria propia de la Edad Media, o sea que tiene por lo menos un atraso de 5 a 7 siglos, entre otras cosas es porque no hay un sistema de salud adecuado para poder resolver el problema de esta peste. ¿Sí? O sea, no solamente que no se la previó, sino que hoy tenemos que estar encerrados para evitar el contagio masivo, porque el contagio masivo saturaría inmediatamente el sistema de salud,
lo colapsaría y eso generaría muchísimas muertes. Los países como Estados Unidos, Brasil, o sea, donde la hegemonía neoliberal es muy fuerte, no aplican políticas de cuidado en esta pandemia y están teniendo consecuencias que son un verdadero desastre. O sea, en Estados Unidos hay casi 3,5 millones de personas contagiadas y hay casi 150.000 personas que han fallecido por más el de COVID. 160.000 ya, sí. Más, bueno, esta cifra hay que actualizarla todos los días. Estamos hablando de datos que son durísimos y que creo que este es el tema principal que hay que poner en el centro de la cuestión. Si nosotros nos comparamos con un país similar a nosotros, que es Brasil, nosotros tendríamos hoy que medir nuestras muertes, multiplicarlas por 8 o por 9, o sea, si hubiera seguido el gobierno argentino la misma política que siguió el gobierno brasilero, o sea, claro, de no darle ninguna protección a la ciudadanía, no tomar políticas que fueran activas para tratar de controlar esto. Por eso digo, el primer gran problema que aparece, que evidencia esta pandemia es la ausencia de políticas públicas de protección de la salud y la necesidad, que creo que es la primera reflexión grande que debe hacer el conjunto de la humanidad, de poner en el centro la salud pública como centro de cualquier política de gobierno. Esto que durante estos 20, 30 o 40 años se ha puesto en el último lugar de la preocupación de los gobiernos, hay que ponerlo en el primer lugar. Y junto con poner en primer lugar, la salud pública es un concepto nuevo, me parece, que es el descuidado de los seres humanos. Claro. Las políticas de cuidado, que el gobierno tenga en el centro de sus políticas públicas el cuidado de los seres humanos que habitamos cada uno de los países. Y cuidar a los seres humanos, si algo nos está mostrando también esta pandemia, porque lo pone en evidencia, es que somos parte del ambiente. Claro. Y que porque el abandono de políticas de cuidado del ambiente, entre otras cosas, está en las causas de esto que estamos viviendo hoy. O sea, la protección del ambiente, el cuidado del ambiente también tiene que pasar a ser una preocupación central en el futuro. Y esto visto desde todos los ángulos, no solamente visto desde el ángulo de la política. Vos algo señalabas cuando decías la pregunta, la economía tiene que estar puesta también. Claro, desde el punto de vista. Si me permites, ahí en lo que vos estás planteando, también se demuestra que hay una estrecha relación entre salud pública, cuidado de la humanidad y de la vida, y modelos productivos, sistemas de explotación de la naturaleza, estas políticas neoliberales de crecimiento permanente a cualquier costo, el cuidado del ambiente, o sea, toda una visión más integral, ¿no? Todo tiene que ver con la salud pública, con la vida humana, que es parte de la vida de una biodiversidad y que debemos respetar, integrar y comprender incluso, ¿no? Contra todo eso está reñido el neoliberalismo, contra todo eso está reñido esta política salvaje que hoy ha llevado al mundo a este punto, ¿no? Claro, el neoliberalismo tiene una lógica que se guía exclusivamente por la obtención de mayor ganancia de los grupos económicos. Exactamente, a cualquier precio. Y para obtener mayor ganancia es a cualquier costo. Hay que desmontar el Amazonas, se desmonta el Amazonas. Se tiene que desmontar, como en nuestro país, toda la selva chaqueña. Claro. Arrasamos con el bosque chaqueño. Tenemos que dejar sin agua todo el desierto cordillerano argentino, dejamos sin agua todo el desierto porque hay que realizar grandes explotaciones mineras a cielo abierto, que no dejan nada en la Argentina, sino que dejan exclusivamente en las grandes empresas mineras, que son canadienses, bueno, ahora son canadienses y chinas. Digo, esto es lo que
esta situación ha puesto en evidencia y que los millones y millones de seres humanos que estamos en cuarentena, que nos han puesto en esta situación. ¿Quiénes nos han puesto en esta situación? Nos han puesto en esta situación quienes han gobernado con estos criterios nuestros países. Esto es lo que hay que cambiar, porque si seguimos por esta vía, lo que hoy nos pasa nos va a volver a pasar. Y no lo digo con un criterio fatalista, sino que si sabemos que esta es la causa, no la modificamos, vamos a volver a tener el mismo problema, posiblemente multiplicado. Y vos, estamos hablando con Carlos Vicente, dirigente político, ex viceintendente de la ciudad de Córdoba, amigo además. Carlos, y vos fíjate que esta disputa de modelo neoliberal salvaje contra otra visión del mundo se da incluso en plena resolución o en la forma de enfrentar la pandemia, ¿no? Vos dabas el ejemplo de Brasil o de Estados Unidos con Trump, con Bolsonaro, claramente en disputa con una visión o una política sanitaria o estrategia sanitaria del gobierno argentino de Alberto que está tratando de afrontar con otra mirada, ¿no? Con otro rol del Estado, con otro rol de la comunidad, con otras medidas económicas, etcétera. Esta disputa se está dando incluso en plena vigencia del drama, digamos, ¿no? Aún así. Claro, y también podemos medir los resultados. Exactamente. En plena situación de lo que significa ir por una política neoliberal que hace eje exclusivamente en el problema económico y, para ser más claro, en la ganancia de los grupos más concentrados de la economía, y otras políticas que hacen eje en el cuidado de las personas y en la salud pública, y ponen todos los recursos del Estado a disposición de la salud pública. Un resultado, digo, para ser concreto, o sea, los números que dábamos de Estados Unidos, casi 3,5 millones de personas contagiadas. Argentina todavía no llegó a 100.000, estamos en 94.000, 95.000. Brasil está casi en 1.800.000. Si varían los números, como vos me los acabás de corregir, debe estar entre hoy y mañana cerca de los 2 millones, con arriba de 70.000 personas muertas. O sea, si nosotros, digo esta comparación porque son resultados, esto es lo que está pasando. Si en Argentina se hubieran seguido las mismas políticas neoliberales, nosotros hoy tendríamos que estar hablando de 7, 8 veces más muertes de las que estamos hablando en la actualidad, y de 10 veces más contagiados de lo que estamos hablando en la actualidad. Pero fácilmente, si nos comparamos con Chile, es más, sería más todavía. Es increíble, bueno, claro. Ahí hay un caso de siempre se lo puso como el modelo en Sudamérica, y es el modelo neoliberal, y fíjense las consecuencias. Tremendo. Claro, porque aparte no tienen sistema de salud pública. Entonces, no solamente hay un crecimiento enorme de contagiados, sino que hoy no tienen ni siquiera por dónde empezar a resolver el problema. Sí, así es. Apostaron todo a la salud privada. Bueno, ahora están pagando las consecuencias. Esto es lo que tenemos que pensar, lo que tenemos que razonar colectivamente entre todos en el medio de esta situación, y por eso decir, bueno, ¿para qué lado hay que cambiar, no es cierto? O sea, claro, me parece. También visto del lado de los gobiernos nacionales, populares y del pensamiento que acompaña a esos gobiernos, también hay que ajustar las miradas y las acciones, e incorporar temas e incorporar políticas que por distintas razones no se han podido hacer, ¿no? Pero que tienen que ver con el ambiente, que tienen que ver con el rol del Estado en la economía, que tienen que ver con la forma de la producción de energía, que tienen que ver con la distribución de la riqueza desde ya, pero yo digo, poner estos temas en debate, no como debates, digamos, secundarios o subsidiarios, sino ya como parte de nuestras políticas activas, ¿no? Porque se están dirimiendo en estos días estas cuestiones, ¿no? Y como temas centrales. Centrales, o sea, después de esta experiencia tenemos que decir, es central que el Estado ponga sus principales recursos económicos en la salud pública. Exacto. En la nación, en la provincia y en cada uno de los municipios. Es central que el Estado empiece a crear políticas activas de cuidado de los seres humanos.
Sí, sí. Digo, de producción de alimentos, de cómo se consume, de cómo se produce, de todo eso, digamos, ¿no? De toda así esa es, temática, de claro. cómo se cuida a los viejos, Claro. Pablo. O sea, Sí. el problema principal, en donde más golpeó, y está golpeando y va a seguir haciéndolo, esta pandemia justamente en los viejos. Pero esto, entre otras cosas, lo que pone también en evidencia es que no hay políticas o no hay una preocupación central en los gobiernos en cómo hacemos para proteger a las personas mayores de manera adecuada para que tengan una vida digna. O sea, Sí, no, porque sí. no podemos mirarlo a esto como una consecuencia inevitable. No, esto se puede, se podría estar resolviendo correctamente, por supuesto, si se asignan políticas públicas con una cantidad de recursos adecuados que permitan una vida digna. Digo, esto lo tenemos que poner en el centro, pero para eso hace falta que el Estado nacional, el Estado provincial, los municipios cuenten con recursos económicos. Entonces vamos a tener que debatir de dónde sacamos la plata. Ahí está el problema. Sí, se abren Este es el problema de los problemas. ¿Qué es lo que el neoliberalismo en estos 40 años nos cambió el enfoque? Ajá. Y nos puso en el sentido común de la gente que el problema que tenemos que pensar nosotros es cómo tienen más rentabilidad las empresas, como si ese fuera el problema que tenemos el 99% de los habitantes. Sí. No, ese es el problema del 1% de la población. Claro, y vos fíjate que todos estos temas que no se resolvieron, el neoliberalismo los ponía en manos de las corporaciones. Eran las corporaciones las que iban a resolver el problema de la jubilación, el problema del cuidado de los viejos, el problema de la salud. O sea, todo era un problema del negocio del capitalismo y las corporaciones, y el Estado, bueno, totalmente abandonado. Y ahora, bueno, lo que se pone en evidencia es todo lo contrario, ¿no? El rol del Estado. Ahora, Carlos, llevándote un tema, al mismo tema, pero a lo que pasó estos días, comentábamos recién cómo se pone de nuevo en tensión estas políticas del odio, de la violencia, de las mentiras. Claramente estamos entrando en una etapa fuerte de confrontación, me parece, con el macrismo, que es la expresión política de la derecha y de los grupos dominantes, pero también de los medios de comunicación concentrados, de sus periodistas, etcétera. Y yo comentaba de que en esto del odio hay como dos cosas que hay que tener en cuenta. El odio clásico, del gorilismo, el odio de las oligarquías argentinas hacia los pobres y sus derechos, pero también, yo digo hacia los movimientos populares, centralmente el peronismo, pero también hay peronistas que no los odiaron, ¿no? Te quiero aprovechar a vos, porque decíamos recién a Menem no lo odiaron mucho, y me parece que a Schiaretti tampoco lo odian mucho. Entonces hay un contenido ahí, no es una cuestión solo de nombres, pero también hay, perdóname, te completo, también hay una cuestión más moderna con esto de generar odio y generar mentiras como parte de una estrategia más global, ¿no? De las usinas norteamericanas, y que tuvieron resultado en Brasil con Lula, en Argentina y lo pusieron a Macri. Entonces el tema del odio y de la violencia instaurada de la derecha es un tema a analizar con más detenimiento, y para poder confrontar con eso o enfrentar eso con más llegada hacia los sectores populares, sobre todo las clases medias. Vos estás en Córdoba, es un lugar muy sensible a esto que te estoy comentando, por eso te pregunto. Sí, sin duda. Yo creo que los sectores más recalcitrantes de derecha en nuestro país, siguiendo estos modelos extranjeros, ¿no? Uh-huh. Están llevando adelante una política de odio a los pobres, y hay mucho de racismo en el odio a los pobres, ¿no? Creo que esto tiene una raíz histórica que viene de hace muchísimo tiempo, y que hoy se está poniendo de manifiesto con mucha fuerza. Y creo que esto es una de las cosas que hay que saber parar, ¿no? O sea, en ese sentido creo que Alberto Fernández es el presidente adecuado para un momento, perdón, como este, y para una situación como la que plantea hoy la derecha, ¿no? Porque
En realidad es realmente increíble que en una situación de crisis como la que vive la Argentina, la derecha esté planteando una situación de beligerancia que realmente parece un clima preguerra. Sí, uno escucha y ve las acciones que tiene y pareciera que estuvieran en una situación para desencadenar un conflicto interno de alta que hoy tiene violencia en el discurso, pero que esa violencia en el discurso mañana se va a expresar en violencia de otras características, como pasó en la última marcha que hicieron ahora en el Obelisco, donde agarraron violentamente a patadas un camión de un canal de televisión, y al grupo de periodistas ahí aplicaron violencia, pero la escala que pretende la derecha es más alta, es mucho más alta, y si nosotros, los argentinos, digo, en un sentido muy amplio, hacemos memoria, sabemos que la derecha históricamente en Argentina ha sido violenta, ha sido racista, ha jugado a todos los golpes de Estado, y lamentablemente en la última experiencia de la dictadura terrorista del 76 y del 83, la derecha jugó en el sentido más antinacional, más antipopular. Esta misma gente es la que está actuando. O sea, por eso tiene que haber una alerta que abarque a todos los sectores populares, democráticos. Yo creo que tiene que ser muy amplia la alerta democrática en la Argentina, viendo lo que está haciendo esta derecha recalcitrante, y en el momento que lo hace, porque acá tenemos una crisis de salud por la pandemia, una crisis económica producto de 4 años de aplicación de una política neoliberal conservadora que dejó paralizada la economía al año 2019. Y encima una crisis de la deuda externa, que también la provocó el endeudamiento fenomenal del gobierno de Macri, que nos pone en la deuda, en el endeudamiento externo más grande de nuestra historia. O sea, son 3 crisis superpuestas. No estamos para este tipo de discurso como el que plantea la derecha en Argentina. Y hace falta construir justamente un amplio gobierno que pueda sacar a la Argentina de esta situación, en lo inmediato de la pandemia. Pero, digo, tenemos que reactivar la economía de Argentina. Reactivar la economía de Argentina va a ser poner muchísimos recursos públicos, reorientar los recursos públicos, como decíamos, a la salud, pero también a la educación, a la vivienda, a las obras públicas. Va a haber que aumentar salarios y jubilaciones para dinamizar el mercado interno y poder reactivar la economía. Y esto va a requerir construir amplios consensos políticos, populares, sociales, si no es imposible llevarlo adelante. Así es. Bueno, Carlos, sí, me quedo con esa expresión tuya. Es increíble que en estas condiciones, en este momento, la derecha y los medios de comunicación, ¿no?, como fuerza política, actuando como fuerza política, tengan este nivel de beligerancia, este nivel de agresión, totalmente desinteresado del destino, digamos, del destino de la vida de la población, ¿no? Porque está en riesgo. Estamos en una semana clave. Si esta semana que viene la curva del AMBA no se achata, no se controla, marchamos a un riesgo de colapso del sistema financiero y el interior del sistema sanitario. Y el interior, nosotros que no estamos ya en la situación de hace 2 semanas, ahora hay cierta amenaza. Empezó a crecer los contagios en Jujuy, aparecen en Salta y en las provincias. Ahí está amenazante, digamos, la situación de la pandemia. Entonces es una semana muy clave esta, y justamente en esta semana ellos lanzan este nivel de agresión, ¿no? Pero bueno, confiamos en que... agresión que se expresa en lo inmediato, en desbordar la cuarentena. Claro. Con un criterio... que realmente, yo lo digo con todas las letras, es un criterio criminal lo que hacen, así es. porque están llevando
a enorme cantidad de personas a que se contagien y a llevar una situación de descontrol que evidentemente va a significar contagiados y muerte. Y esta gente lo hace con una irresponsabilidad absoluta. Digo, los medios del grupo Clarín, que básicamente son los que están agitando con una irracionalidad que asusta. Asusta, sí, esa es la palabra más adecuada. Así es. Bueno, Carlos, te agradecemos por la comunicación esta, te liberamos y te volveremos a llamar en algún momento para seguir charlando, ¿qué te parece? ¿Cómo no? Siempre que me llamen me va a poner muy contento. Bueno. Y esta vez se los agradezco muchísimo. Bueno, gracias Carlito, un abrazo fuerte. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, buenas tardes, Chao. Un abrazo. Buenas tardes, muchísimas gracias Carlos Vicente, conversábamos con él, el Flaco, le decimos, ex viceintendente de Córdoba del 2007 al 2011, una nota para volver a escuchar, ¿no? Conceptos muy contundentes y muy interesantes. Pero ahora vamos a un tema musical y nos queda ya la última media hora del programa. Cambiamos ojos.